Pues vamos si quieren empezar, la idea un poco de platicar en relación a lo de la cal el día de hoy es darle un poco de seguimiento y reforzar algunas de las cosas que ya estuvimos viendo en el taller más práctico hace un par de días, ¿no? I'm going to try to make the translation. If I have some problems with the technical terms, I'll ask Bob to help me out. The idea to see the use of lime in the conservation of built heritage, even though we did this in the workshop back in Arizona, it's important to pinpoint some issues that have to do with the lime process and its importance in the cultural heritage preservation. So we're going to try to talk a little bit more in detail. Entonces, un poco para empezar, la cal, ¿la puedes pasar? Okay. La cal es un material milenario que se ha utilizado por muchísimo tiempo, no solo en el caso de México, que tenemos una gran tradición, sino podemos encontrar, desde luego, evidentemente los romanos, pero inclusive los egipcios, en Oriente, los chinos también llegaron a utilizar la cal. Entonces, la cal es un material que además fue de alguna manera utilizado y descubierto y utilizado por todas las culturas para construir. Lime has a very long tradition in the human construction in general. Not only in Mexico do we have a great tradition in the use of lime for plasters and constructions, it's also been used by the Egyptians, by the Chinese. All civilizations have somehow come to discover and to use the properties of lime. So the Romans used it, and obviously for our pyramids in pre-Hispanic times, lime was known to men, and they used it a lot in construction. So, but the lime is not only used in construction. At least in Mexico, the industrial use of lime has many applications. You use it for the water treatment. It's used also for treating leather. It's used to treat waste, etc. In the case of Mexico, it's even used to elaborate tortillas or the pozole. We use the rock of calviva, of quicklime, in order to take off the ollejo, this little covering that has the corn has on the elote. The corn has a little covering, el grano. Okay, the kernel. Okay, and so they heat it up, and the tortillas are made with this. They say that that one of the reasons that in Mexico helps us to have a good health is, especially, for example, with some problems that the people in Germany had with the potato. They ate so much potatoes. It's because of the lime in the tortilla, ¿no? And that helps a lot. Bueno, el uso de la cal además no solo se usa para la cuestión de la construcción, tiene una larga tradición en diferentes industrias. Se usa para la industria peletera, se usa para tratar el agua, ¿no? Se usa para tratar la basura y por supuesto en el caso de México para la cuestión inclusive de la alimentación, ¿no? Ya sabemos que para elaborar el pozole y para elaborar las tortillas, para quitar el ollejo, se hierve allí un poco de unas piedritas de cal para poder hacer el nixtamal, ¿no? La que sigue. Y bueno, una cosa importante de la cal es que por su proceso de transformación es un material mucho más amable con el medio ambiente. Tiene otra fotografía. Es mucho más amable con el medio ambiente. Desde luego no hay material que tenga cero impacto. A la hora de calentar la piedra de cal, de todos modos implica un desecho a la atmósfera, ¿no? Pero su grado el calor que necesita son de 900 grados contra el cemento que requiere casi el doble. Y bueno, lo que sí ayuda es que después regresa a su estado natural como carbonato de calcio.
pero no solo tiene un impacto menor en el entorno global, ¿no? En su fabricación o este tipo de cosas, sino también en su contexto más específico, como veremos más adelante, por ejemplo, en contextos ya muy particulares, como puede ser en el uso de la arquitectura en contra del cemento, ¿no? Another thing that's important with lime is that it has a much it has less impact on the global environment. There's no material, construction material that doesn't have some kind of impact on the environment. But a lime needs much less heat to be transformed than cement does, for example. And its life cycle does let it go back to its natural form. So on the global scale, it'll be a much friendlier material with a greater environment, but also with specific environments and specific context. For example, when we use it in architecture versus cement, especially traditional architecture, the impact that other materials, construction materials have on our traditional architecture can be important to consider lime. Bueno, la que sigue. But what we like about lime is that it has certain qualities that help us with building. It's malleable. It has a great plastic color, texture, and well, the photographs might not help maybe with the screen. No recuerdo, possibly Querétaro. Esto es Cuitzeo. It's a 16th century convent. And, y acá abajo, no recuerdo, recuperé de varios. I took photographs from many PowerPoints that I had. Y bueno, la cal, evidentemente, por su plasticidad, su maleabilidad, las texturas que nos da, pues a lo largo de la historia nos ha permitido justamente generar este tipo de cosas realmente hermosas, ¿no? La que sigue. Desafortunadamente, en tiempos más recientes, parece ser que el cemento empieza a ganar mucha importancia, aún en los contextos tradicionales. Todavía hasta hace 20, 30 años la gente mantenía la tradición de construcción en adobe, con madera, y sin embargo ahora parte de esta idea de que sinónimo de progreso es utilizar materiales modernos. Bueno, la cal, hay que informarnos, es un material moderno, ¿no? De uso actual, no los materiales, la piedra, el adobe, la madera, que por supuesto el concreto, el vidrio, todos son materiales modernos, depende de cómo los usemos, ¿no? And of course, in our country, the traditional use of lime has been lost, is getting lost in recent times. Still, 20, 25 years ago, the main construction was made in adobe. I still recall when, in the 70s, when I lived in Guadalajara, any construction site had two artesas, como hoyos para a trough. Had two troughs on the floor. One had the quicklime, and the other one, the maestro always had it with quicklime. And it's a tradition it's getting lost real quick, and you can see it in the photographs. Comentaba también al final, yo recuerdo todavía en los 70s en Guadalajara, todo el mortero de cal se hacía todavía, pero todo el mortero se hacía con cal. Había dos artesas en el piso, era común llegar ahí, echaban la cal en piedra, y la otra artesa, el maestro tenía su pasta de cal para trabajar. Entonces estamos hablando que en 25, 30 años hemos perdido esta cuestión. La que sigue, esta tradición. Pero bueno, justamente un poco de lo que se trata es de ir recuperando esta tradición. No es una tradición muerta, es una tradición que es cada vez más escasa, pero vamos entonces a platicar un poco más específicamente de las características de la cal. And of course, fortunately, it's not a dead tradition, even though it's not generalized. So we're going to talk about the characteristics of lime, a bit more specific,
And we should start saying it has some chemical properties that permit the lime to have many states during its life cycle. Its origin is obviously in the caliza? In calcareous rock. Calcareous, that would be it, the calcareous rock. That are rocks from a sedimentary process. There's different kinds of rocks in our planet, the volcanic rocks, the ones that have this sedimentary process, is that correct? And the metamorphical ones. But calcareous rocks come from this second group. And it's basically carbonato de calcio. Calcium carbonate. Okay. Bueno, entonces, la cal es un material que tiene una serie de propiedades físicas muy específicas. Su origen obviamente está en las piedras calizas. Es, bueno, carbonato de calcio y viene del grupo de las rocas, la que sigue, de las rocas sedimentarias. Recuerden que tenemos esos tres grupos de las ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Y básicamente las rocas sedimentarias se pueden dar por tres procesos básicos. Uno es, digamos, obviamente por acumulación del material producto de la erosión de otras rocas, es de una manera mecánica, ¿no? Y que este material se va acumulando. Obviamente esa acumulación primaria es mucho más suave, da origen a las areniscas, ¿no? Un poco los tepetates, este tipo de rocas, ¿no? Por supuesto, de manera química, cuando se da la precipitación, por ejemplo, de las sales que contienen los cuerpos de agua. Y sobre todo de este grupo son de donde vienen las calizas que utilizamos para obtener la cal viva. También se mezclan muchas veces restos de seres vivos, ¿no? Lo que les da también un origen orgánico. A veces encontramos estas cuestiones en el mar, inclusive muchas de las conchas y todo eso fueron ¿cómo se dice? Fuente de obtención de la cal, aunque cada lugar tiene sus propias características y propiedades. Bueno, well, this is the sedimentary rock has basically two processes which it can for its formation. A mechanical process, that is the bits of rocks from erosion, they accumulate and they give origin to much softer stones that, for example, we call tepetate, that you cut out in blocks, but it's much more deleznable. I wouldn't know that. It kind of crumbles. It'll have this crumbling. And also by a chemical process, by the precipitation of the salts of sometimes ancient water bodies, the salts accumulated, and this gave origin to especially the rocks that we use to make lime. Of course, sometimes we'll find some materials from organic origin, some fossils, and so this is part of this sedimentary process. Sometimes on the seashores, lime used to be obtained from for example, seashells and these kind of materials. But basically, we use this chemical origin for the calcareous rock. ¿La que sigue? So, la piedra caliza entonces está compuesta básicamente por carbonato de calcio, aunque también puede traer varias impurezas. Eso es importante comentarlo, y esto va a dar origen a diferentes tipos de cales inclusive, ¿no? El carbonato de calcio es el compuesto de calcio, evidentemente, que es más abundante en la naturaleza. El mármol es una roca, es metamórfica, pero es decir, que ha ido por un proceso de presión o de calentamiento diferente, pero básicamente su obtención su origen viene del carbonato de calcio, aunque insisto, ha sido transformado un poco ahí por cuestiones de presión. Y bueno, su lectura química es este simbolito que lo vamos a estar viendo mucho ahora en el ciclo de cal, que es carbonato cálcico, ¿no? O carbonato de calcio.
pero a veces tiene impurezas como arcillas, carbonato de magnesio, sílice. Lo importante es que para que la cal sea de calidad, no deben de rebasar este 5% de impurezas, ¿no? Porque si no nos va a dar origen a otro tipo de cales. Well, the calcareous rock, as we were saying, is basically calcium carbonate, and it sometimes has some impurities. Marble, for example, is a metamorphical rock, especially, but it was made out of basically calcium carbonate, and so this the calcium is one of the main materials we'll have from this kind of origin. Another thing, well, we're going to be looking at the formula of CaCO3. Is that the same for English? Is that correct? Okay. But it sometimes contains some impurities like lime, magnesium carbonate, silice, silica, is clay. Clay. And one thing that it's important for a good quality lime, these impurities should not be more than 5%. When the calcareous rock has other materials, it'll give origin to some different kinds of lime that have been used, of course. La que sigue. Bueno, la cal viva, entonces, para entonces obtener la cal viva, como ya lo habíamos comentado, es necesario que se pase por un proceso de quemado de los famosos hornos de cal, que ya prácticamente no existen, aunque en varios edificios tradicionales se encontraban muchas veces, para edificios muy grandes, a veces ahí mismo se ponían los hornos de cal. Si alguna vez van a Santo Domingo, en Oaxaca, en parte de los trabajos arqueológicos rescataron uno de estos hornos de cal que por la cantidad de materiales que seguramente necesitaban, ahí estaba. Pero bueno, básicamente es un proceso que requiere una temperatura de 900 grados centígrados, ¿no? Y básicamente lo que pasa químicamente es que sale el dióxido de carbono justamente de la piedra, ¿no? Pero no solo eso, además pierde peso, y eso es importante ponerlo, es decir, del carbonato de calcio se pierde el CO2 y queda el óxido de calcio. Pero además se pierde un peso importante, que eso también hay que apuntarlo, ¿no? Así que teóricamente la piedra caliza pierde más o menos el 44% de su peso, que forma el dióxido de carbono, y se produce alrededor de 56% de cal viva. Esto también tiene que ver con este proceso de expansión que después va a tener, ¿no? Porque al ganar agua también tiene esta capacidad de ocupar más volumen. Bueno, quicklime is obtained by the process, as we made this comment in the workshop over in Arizona, by burning the rock. Basically what happens is that carbon dioxide is lost in this process, but not only the carbon dioxide is lost, also there's almost a 50%, well, a 40% loss of its weight. And so when, let's say for the volume, you'll get 56% of the volume, original volume of the rock you used to burn, you'll have 56% of quicklime. So this is basically the process we had talked about. Well, those are the small rocks. We're going to make a small exercise of slacking a bit of quicklime. Sí, vamos a hacer el ejercicio con cal viva, ¿verdad, Júpiter? La tenemos, ok. La que sigue. Cal apagada. La cal apagada entonces se obtiene a partir de hidratar justamente la cal, ¿no? Ahora es una cuestión importante. Cuando nosotros agregamos el agua, se da un proceso exotérmico, es decir, se genera mucho calor, que inclusive puede llegar a los 70 a 80 grados centígrados, ¿no? Oh, I'm sorry, I didn't say the temperature for the burning. It's around 1,200 degrees Fahrenheit, 900
degrees centigrade in order to transform the calcareous rock. Bueno, entonces se desprende calor, que eso es importante. Además también se gana volumen. Ya es importante después comentar algunas características de la cal, pero una manera de saber si una cal industrializada sobre todo es mejor que la otra es esta capacidad que tiene a veces de expansión, y si hacen algunas pruebitas sencillas verán como algunas cales poco conocidas no expanden más que un par de milímetros, mientras que, por ejemplo, Calidra, que cuida un poco más sus productos, tiene este proceso de expansión a veces hasta de un 50, un 40, 45% de su volumen. Y bueno, lo que pasa tras el apagado al agregar agua es, se gana otra vez agua y obtenemos hidróxido de calcio, ¿no? Que es básicamente, y bueno, eso es básicamente lo que se obtiene en relación de su peso. Y básicamente lo que se obtiene es una forma de pasta, aunque también se puede obtener ahora por los procesos industrializados hidróxido de calcio en polvo, que es sobre todo la que se vende de manera comercial. Okay, so when we slackline, basically what happens is that we use water, and so we create calcium hydroxide. And it's important to comment that, well, quicklime that comes from rocks, it'll give you usually this, it usually has this, this rock origin, and it'll give you this paste, and we'll get calcium hydroxide. But also calcium hydroxide comes in this form of powdered commercial kind of bags, but it's also called calcium hydroxide. You add water, but it's these two processes. You can have these two products: this paste that comes from the quicklime in its pure form, and the calcium hydroxide. That much of, at least in Mexico, many of the main brands sell it as such. Sometimes the quality of a lime, at least industrialized lime, you can tell by you can make small pruebas, small tests. It should expand at least between 30-40% of its volume. I've made some tests where the powdered hydroxide, calcium hydroxide, only comes up about 5%, so, and it's pretty gray. So it has to do with the quality. It should expand. Powder, yes. So at least I made some small tests with different brands, and there is a big difference in the quality. And Pat was mentioning that not only in the process of the industrial or the powdered lime, you should look for a good quality. Also, sometimes in this process, this natural or this traditional way to obtain quicklime, sometimes if it's not well burnt, sometimes if it's not well slacked, you can also have problems with the quality. So it's not that one is bad and one is good. It's that you have to, each process has its own pros and its faults, so you have to look at them. Entonces, bueno, comentaba que de todos modos, cada proceso de obtener la cal, no es que a veces se debe desechar el uso de cal industrial en un momento dado, depende mucho de la calidad, ¿no? Y bueno, aquí inclusive el instituto ha utilizado varios tipos de cales industriales como Calquimex, si mal no recuerdo, que son las que mejor tienen calidad. En todo caso, lo que hay que hacer es tratar de cuidar la cal de manera global. La que sigue. Bueno, es un poco la textura que nos da la pasta de cal. This is a bit the texture that you obtain when you use when you have the putty, the lime putty, la que sigue. And finally, the drying, what we call fraguado, the drying process of the mortar. The
the calcium hydroxide will dry. We pointed out, Pat pointed out during the workshop that it's very important to maintain this putty, or if it's in its mortar form, it must be wet. It must not start this drying process, and the lime can be used. Basically, what happens is that the water evaporates, and with the air, we're gonna regain the carbon dioxide, and we're gonna have calcium carbonate again. That's basically what happens. What happens also is that when it starts kind of to dry from the surface out. The surface is from the surface inwards. The surface will dry quicker. It'll lose the water, and this is the first part that'll begin to set. But it is true that this setting process is usually a process that should take at least 30 days. The advantages of this slow setting process is that sometimes the fabrics of buildings can kind of settle, kind of cuddle in a bit better in their place, and that gives it certain flexibility. Cement mortars are sometimes very rigid, and they dry so fast. Also, and we're going to talk about that, there's some hydraulic limes that have these other characteristics, and we shouldn't confuse them. En todo caso, es importante que el proceso del fraguado de la cal ya se da dentro de los morteros. Se puede dar también en la pasta si la dejamos secar. Entonces, por eso es importante mantener siempre o sellada o bajo un espejo de agua la pasta de cal que utilicemos, ¿no? Y bueno, un poco por eso han tenido éxito estos polvos industriales, porque son más fáciles a veces de cuidar, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que pasa es que una vez ya en el mortero se pierde el agua por evaporación, ¿no? Se gana obviamente del aire el dióxido de carbono, y entonces se cierra el ciclo haciendo el famoso ciclo de la cal que sigue, que aquí rápidamente, básicamente el fraguado, insisto, se da ya he puesto el mortero normalmente en su lugar, sea en aplanado, sea en mamposterías. So the setting process usually occurs when the mortar is already set in its place for masonry or for plasters or for finishes, la que sigue. Y un poco como resumen, entonces, este es básicamente el ciclo entonces de la cal, que tenemos la piedra caliza, que es carbonato de calcio, el quemado, que se vuelve óxido de calcio, para después del apagado volverse otra vez hidróxido de calcio, y luego ganando el aire termina el ciclo. Entonces es muy importante tener un control de calidad siempre en todo el proceso y no solo en uno de ellos. Ya lo señalaba Pat ahora que hicimos el taller, que no se puede solo cuidar una de las partes, ¿no? Conseguir una buena cal industrial, pero después no cuidar su hidratado, etc. La que sigue. So this is basically the lime cycle, a bit to gather up this idea. The limestone begins the cycle. It becomes quick lime when we burn it. Then the slacking will turn it into calcium hydroxide, and we close the circle with this la que sigue, with the gaining of the carbon dioxide. So this is basically the cycle. It's very important to remember what Pat had mentioned in the workshop, that we must be careful to have a good quality lime, but also a good slacking process, and also a good making and dosification of the mortars. La que sigue. And well, basically, how do we slack the lime? It's very important to use. We usually do it or in these big piletas. Cauldron or a barrel? Well, we usually use either a barrel
or we use, we build, let's say, 2 artesas from brick, containers, let's say, or troughs that usually are about between 2-3 meters, square meters each. But well, we're going to look at using the barrel, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es que uno utiliza, pone una parte del agua, pone justamente la cal viva, y quien lo hace a veces al revés, prefiere poner las piedras primero y se pone una parte del agua, la que sigue. Pero es importante entonces tener, por supuesto, la cuestión de los materiales. Esas serían un poco las artesas de las que les hablaba. No se ve muy bien por la foto, pero está dividido aquí en 2, porque, bueno, ya comentaremos más adelante que la cal en pasta después se tiene que colar, colar, porque hay que quitarle las impurezas, ¿no? Pero bueno, básicamente se requiere la cal viva, el agua, el equipo de seguridad, aunque algunos aquí en México a veces nos gusta hacerlo un poco con menos cuidado, es importante de todos, de preferencia usar guantes, los gogles, tratar de no respirar. Y bueno, ya el propio Pat también nos había dicho de esta preocupación, inclusive de ver hacia dónde va la dirección del viento, o tratar de hacer los días que no hay demasiado, etc. Por supuesto, una pileta de apagado, dependiendo, insisto, de la cantidad. El dónde la apaguemos tiene que ver mucho con la cantidad que vamos a necesitar. Si vamos a hacer una obra grande, pues a lo mejor vamos a necesitar apagar mucha, ¿no? La ventaja en todo caso de los tambos es que además se puede sellar y se puede cuidar mucho más fácil que en las artesas, que inclusive no sé si ven que aquí tienen unos plásticos y estas cosas para tratar de mantenerla en buen estado. So, usually the materials you need, well, is obviously the quicklime, water. It's important to use security equipment, at least the goggles, gloves, something to cover your mouth and your nose. Pat was pointing out that it is important to have. You can also try not to do it too windy of a day, or if there's some wind to know where it's going. And either if you use these, otra vez? The troughs, or a barrel, it depends many times on the quantity of lime putty you need. If it's a big restoration project, you might need to use this. If not, maybe a barrel or so will do. It depends on this. And of course, you need water, you need some buckets, and they usually use kind of like a wooden paddle. Some use what we call a hoe, un asadón, no? It's a hoe, no? Usually the hoes have 2 circles. The ones that the masons used, at least when I was little, didn't have the holes. It was a mortar hoe, okay. Entonces, esos asadones más bien que no tenían los hoyos porque no es para la tierra, es para hacer eso. Y bueno, el procedimiento, insisto, se depositan las piedras en la artesa o el foso, se vierte agua con cuidado hasta un 50% del peso, más o menos por cada kilo si se usa cal viva, por cada kilo de cal se utiliza aproximadamente 3.6 litros de agua, más o menos, ¿no? Insisto, hay quienes dicen primero el agua y luego con cuidado las piedras. En todo caso, hay que hacerlo con cuidado y garantizar que se vaya deshaciendo, ¿no? Se bate con cuidado y se agita un poco. La idea es ir deshaciendo los terrones con cuidado, y después se sigue virtiendo el agua hasta llegar, digamos, a la proporción de agua que se necesita. Recuerden que de todos modos la cal, y lo vamos a ver, empieza a entrar un poco en ebullición, ¿no? Recuerden que además se expande, entonces obviamente la idea es dejarle un poco de espacio, sobre todo si lo hacemos en un tambor, un poquito de espacio al mismo, ¿no? Evidentemente no se puede tapar de inmediato, es decir, habría que esperar a que se termine de apagar completamente y que se enfríe para después pensar en proteger para que no se empiece su proceso de secado, ¿no? Obviamente se deja reposar, y una vez, normalmente ya después o al día siguiente, dependiendo a veces también de las condiciones climáticas, se empiezan a hacer como pequeñas grietitas en la pasta, ¿no? Y bueno, lo importante es que después, una vez que este proceso se complete, hay que protegerlo. Se sella o se pone un espejo de agua
También comentaba a Pat que esta agua a él le gusta mucho quitarla para no generar, cuando la vamos a usar para morteros, para no restarla revolviendo constantemente con agua porque se puede diluir, ¿no? Basically the process is to put the rocks into the barrel, and you put at least 50% of the water you need. And you kind of have to go, some people like to put the water first, then the limes, the quick lime. Either way, you have to do it very carefully. You put part of the water, at least 50% of it, and you begin to undo the small rocks of lime, of quick lime. Basically, you have to be mixing it, and then until you complete the amount of water that is needed. Basically, we talk about for every kilogram of quick lime, you need about 3.5, 3.6 liters of water. One thing that's important is that when you begin this process, the quick lime will start kind of like boiling, not exactly boiling, but it will get very hot, very warm. It'll take out some vapors, and but also it's important when you use a barrel not to let's say fill it up, because the quick lime is going to expand, and it's real. I usually recommend to do it about I don't know, about 60%, 50% of the barrel, and it'll depend on the quality of the lime. But usually, if you use quick lime, you'll have an expansive process, so you have to wait. And basically, the idea is to make the putty, and you shouldn't cover it up until maybe the next day when the process is completely finished. If you try to protect it so it won't begin its drying process and it's not completely slacked, you can have a problem with the barrel. So basically what happens is the putty, when it starts to dry out, it'll kind of crack on the surface. And once it's cool, once the slacking process has finished, we have to protect it with water, or we can seal it with a tapa, with a cover. No? So finally, to use the putty is not the final part of the process. Maybe when we use this industrialized lime that has a quality process, and it's usually a very fine powder, there's no problem. But when you use quick lime, it has to be colado, meshed. No, mesh. You have to throw it for bayonet, a screen. You have to screen it because there's sometimes the process is supposed to be done very carefully. There's supposed to not to be any impurities, but the truth is, even if you have to screen it, so you can take the small caliches. There's some small bits of quick lime that are not able to hydrate, and if you don't screen it, sometimes some of these caliches, when they're in the mortar, they'll start their process of turning into lime putty, and they'll expand. So it's real important to screen it so you can use the putty that is pure and that doesn't have these little bits of quick lime that haven't gone through the process of getting the water into them. And those become lime pops. Lime pops, okay. Even and many of the historic buildings, especially 16th, 17th, 18th century, when you see the mortar, you can see these lime pops, these little white points that are still in there that usually talk about that some of these problems with the quality of the lime. Entonces, bueno, una cosa es importante, para poder usar la cal, una vez que está apagada, no se puede usar ya de manera directa. Lo recomendable es tamizarla, escolarla, quitarle los pequeños grumos o los caliches, así, hasta donde tengo entendido, los llaman sobre todo los españoles,
¿no? Pero acuérdense, no sé, yo lo conozco a veces como esta palomilla de cal, que inclusive los aplanados que hay de edificios del siglo XVI, XVII, XVIII, uno puede identificar a veces el uso de morteros con cal, porque se alcanzan a ver todavía estas palomillas de cal en el proceso, que habla justamente de una cal que no ha terminado de hidratarse. Lo que puede suceder a veces es que justamente esta cal, en un momento dado, si gana agua, puede tener algún pequeño problema de expandirse o iniciar su proceso de hidratación dentro del mortero, ¿no? Entonces, por eso se recomienda mucho, hay que colarla, ¿no? Y entonces ya usar una pasta de cal muy pura. ¿La que sigue? Bueno, una cosa que es importante, los tipos de cal, ¿no? No todas las cales son exactamente iguales, como les decía, depende un poco del banco de material original, de donde vienen. Por supuesto, básicamente estamos hablando de cales aéreas. Las cales aéreas se refieren a estas cales que se secan básicamente en el aire, que es normalmente la cal que nosotros usamos, ¿no? Normalmente son cales, como ya les decía, muy puras. Normalmente deben tener un 95% de carbonato de calcio y tener el menos del 5% de materiales arcillosos. Y bueno, estos son los que dan origen un poco a esta pasta de cal. Muchos también le llaman un poco las cales grasas en ese sentido. La cal magra tiene un poco más viene a veces de otro tipo de calizas que tienen un componente importante de manganesio y algunas cuestiones de óxidos de este material y que bueno, van a apagarse, digamos, de su proceso químico es un poco diferente, ¿no? Y se produce una pasta un poco menos suntuoso, que les llaman una cal árida o magra, pero ambas secan al aire, ¿no? Y eso es importante comentarlo. Bueno, the air limes, those are the limes that dry, that they set with the air. And basically, it has to do with their composition from the rocks that come when it's more pure rock of calcium carbonate. You'll get this what we call cal grasa, which is usually a putty that is much more dense, it's much more malleable. And when the rocks have a bit more of magnesium, these kind of oxides, and they have a little bit more of impurities of, not lime, of clay and these things, you'll get, for example, a different kind of lime that we call magra or arida, kind of like a dry lime. And they use it for different purposes because it wasn't that soft. And if I recall well, it's supposed to be used a bit more for los pulidos, los enlucidos, no? And of course, the hydraulic limes. These are limes that are much more like cement. They set real quickly, and they're called hydraulic limes because they set with air and with water. The Romans discovered that if you would add puzzolana, to the normal lime, that would create kind of like a hydraulic lime. It would set much faster, and it was used especially. And in Mexico, we don't use these hydraulic limes. They're not fabricated that much, at least not to make quicklime. But they were used for foundations, maybe for the cisterns where they're going to be in contact with water, and that they had to set much quicker. It's a much more resistant material, and it'll come. Let's say its characteristics are closer to what we know as cement. So basically, for restoration purposes, we don't use it. Entonces sus características se acercan un poquito más al cemento. So, es un material mucho más duro, mucho más resistente que usaba para cimentaciones, para cisternas, para piletas. Y entonces normalmente en trabajos de restauración no se utiliza, por ejemplo, para otros acabados porque sus características, insisto, se acercan al cemento. La que sigue. Y bueno, por supuesto hay también derivados de la cal, digamos la lechada de cal o inclusive el agua de cal, que son básicamente diferentes
procesos de diluir, vamos a llamarla así, la cal, y se usa para diferentes propósitos. Por ejemplo, la lechada de cal, el agua de cal la usaban un poco a veces con el adobe, ¿no? A ver si no mal recuerdo. Y bueno, la lechada tiene mayor concentración y a veces también se aplica para consolidar ciertos materiales, ¿no? Pero básicamente se obtienen y se utilizan a partir de la pasta de cal. And of course, sometimes we use some what we call lime water or lime milk. Basically, what it has to do is that sometimes we use the lime that is diluted in water, and they use it. For example, I was asking Abby that they use sometimes to put a bit of water, lime water, on the adobes. But basically, it has to do with the amount of water you put into the lime, and it's used for different purposes. For example, sometimes to consolidate, or sometimes to have a better bind with the mortar. Pat made a comment on this when we were working on the adobe wall, that you could put a bit of lime water on it, and that would help it. Okay, la que sigue. Así es que, como pueden ver, el material de la cal se usa para la construcción y se usa básicamente para todos los propósitos: cimentaciones, muros, acabados e inclusive decoraciones, ¿no? Es un material en ese sentido magnífico. Este es, bueno, los restos de un convento del siglo XVI que ha perdido, pero un poco la idea era ver cómo para todo el proceso constructivo era un material muy utilizado en los monumentos en nuestro país, ¿no? And of course, lime as a construction material was used for the whole process, foundations, for the walls, and also for the finishings and the decoration that we used in Mexico. So it's a very common process in our built heritage. La que sigue. Y bueno, básicamente se utilizan para preparar morteros, ¿no? Es probablemente su uso mayoritario sea en la acción de los morteros. En el caso de la restauración, pues se usa desde consolidar, rejuntear y reintegrar aplanados, etcétera, ¿no? It's basically used for the mortars. In case of the preservation of cultural or built heritage, it's used basically for different purposes, but that can be also the pointing of the joints, the reposition of the lost plasters, etc. La que sigue. But to have a good mortar, it's very important to have good components. We already talked about the lime and went into detail of the process of slacking it and using it and obtaining it. But also the sand is something that is very important. Usually for restoration purposes, we use river sand, which is a more rounded sand. It'll give you softer mortars. There's also this fabricated sand that you pulverize it artificially. That'll give you a more resistant mortar. It'll have pointier edges, and so that'll have another kind of bind. You can use either, but usually, it was much easier to obtain river sand before. It was more accessible. Now you had, when we do the mining, when we obtain sand from mines, or when we make it artificially, it wasn't the process that they had before. So, but this is important because the binding between los granos, the grains of the sand will be completely different with a rounded edge than with a sharper edge. No, so we have to take care of the quality, but also, and in restoration projects, usually we use a river sand, but there's sometimes
when it's not available, you can use an artificial sand or a triturada. It has to be clean. Maybe that's something that's obvious for you in the US, but not in Mexico. Sometimes it can be with organic, with lime, with clay, and so you have to wash it. It's very important to have a clean, it doesn't have to have any dust, so the binding will be guaranteed in the mortar. Entonces comentaba que, por otro lado, además de tener una buena cal, hay que tener una buena arena. La arena, normalmente la arena de río, es una arena mucho más redondeada, da como producto un mortero mucho más suave. Es muy más probable tener en los edificios de carácter histórico arena de río que arena de minas, aunque puede haberlas, porque era más accesible. La arena triturada, la que se crea ahora y que se obtiene por diferentes procesos de horneado, es una arena que por el proceso de trituración da origen a orillas más filosas que las redondeadas del río. Entonces van a tener diferentes resistencias. Un mortero con una arena mucho más puntiaguda les va a dar un mortero más resistente. Entonces, si queremos un mortero más suave, habría que usar la arena de río de preferencia. Por supuesto hay que lavarla, porque si se usa nada más la arena proveniente y que se llega a hacer, puede tener cuestiones de desechos orgánicos, desde cuestiones de algunas plantas o arcilla, que no van a permitir justamente este agarre. Y bueno, proporciones. Las proporciones, la que normalmente dominan, digamos, son estas cuatro. Evidentemente va a depender de las condiciones específicas de cada una de las obras, ¿no? Digamos, muros más gruesos, pues 1:4, muros de ladrillo 1:3, los revoques 1:2, los enlucidos 1:1, pero también las granulometrías. Aquí, por ejemplo, no viene la granulometría que debe tener la arena, que también habría que considerarla. Y la recomendación es que conforme uno va haciendo el acabado más fino, pues uno tiene que usar una arena mucho más fino, hasta llegar inclusive al polvo de mármol para el caso de los enlucidos. In the proportions that you have to use for a mortar, well, the classical ones are basically the 1:4, 1:3, 1:2, 1:1, depending on where they're going to be put. Obviously for foundations, for brick walls, for plasters, or for the finishings. That's going to depend on the conditions of the place where you're working. And this can vary. And for example, I put these two examples because they're different proportions, and it has to do with if you're doing restoration or if you're going to do new work, or it'll all depend. But let's say we basically, the 1:3 proportion has to do for the main mortars, has to do with the voids that the sand has. But we can go all the way to a 1:1 proportion with marble dust, polvo de mármol, marble dust, to make this kind of like polished finishing. So that's going to depend a bit on what we're going to do. La que sigue. Bueno, la que sigue, me voy a ir un poco más rápido. So esto es básicamente, digamos, varían un poco, insisto, cómo se pueden manejar los aplanados. Comentaba Pat el otro día que básicamente para ciertos aplanados que él usa son dos acabados, que también es lo común mucho en la obra en México. Se hace el acabado grueso y después el acabado final, ¿no? Pero también en las obras de restauración vamos a encontrar que a veces se requiere no solo la primera capa, digamos el enjarre, lo que les llaman los españoles el enfoscado, después el aplanado, un aplanado más fino, y después el enlucido, ya como, o el cebruñido que permite el acabado final. E inclusive a veces el enlucido tiene el color integral, pero a veces le pone justamente la capa de color. La foto no, digamos, el no tener la pantalla no nos ayuda, pero bueno, créanme que les digo que cuando vean esto en su computadora, tiene granos cada vez más finos, ¿no? This is just a bit of an example. There's usually, Pat was telling us the day we did the workshop
Arizona, that usually you use in general two coats, a thicker coat to make a first plaster and then the finishing on a second coat. But this can vary. There's sometimes three, even depending on what you're doing, there can be even four finishings in a plaster sometimes. But let's say the idea of this small graphic is that from the wall until the different coats that you need, you can't see it right now because it's the wall is too coarse, but the grain of the sand is each time smaller. Sometimes the enlucido, or this final coat, has a color put into it, some kind of mineral color. So this will give us the final finishing. Entonces, bueno, la parte de acá abajo es, por ejemplo, una especificación utilizada para explicar el tipo de aplanado que van a querer, ¿no? Que es un estucado tricapa, que implica un mortero de cal grasa apagada con arena fina de dosificación 1:4 de 8 milímetros de espesor, con acabado raspado. Eso es importante para la cuestión de la adherencia. Una segunda capa con mortero de cal grasa apagada y arena fina de dosificación 1:3 de 5 milímetros de espesor, y una tercera capa de encalado con pasta de cal grasa y polvo de mármol de 1 milímetro de espesor con acabado enlucido, ¿no? Y muchas veces esta última capa, lo que se busca es que se haga antes de que haya terminado de fraguar completamente la capa anterior, de tal manera que se integre mejor. This is just an example, well, it's not in English, it's in Spanish, but let's say specification that is that calls for the detail. It says, well, you need this is a 3 coats plaster, and it gives the detail on the proportion and the thickness that each one of these coats must have, and that we go up to the marble dust. ¿La que sigue? And they get thinner, right? They get thinner, from 8 to 4 to 1 millimeter in this case. Aquí en el ejemplo de Caborca no usaron ese lucido. ¿O por qué era tan querido? Yo creo que sí utilizaron, habría que preguntarle, pero a mí me parece que sí es efectivamente un bruñido. Es un bruñido, definitivamente. Y seguramente para llegar a ese bruñido, por lo menos en mi experiencia, por lo menos necesitas la tercera capa. No puede hacerse con 2, normalmente es vía 3 capas, ¿no? He was asking me, the temple we visited yesterday had this enlucido, this kind of polished finishing, and usually you need a three-layer mortar to obtain that kind of finishing. It would be very hard to do it only with two coats, no? But sometimes I've seen specifications, I haven't done it myself, up to 4 kind of carvings. Yo he visto especificaciones hasta de 4 capas, ¿no? Pero va a depender justamente del trabajo. La que sigue, ¿cuánto tiempo me queda? Ya me colgué, ¿verdad? Ah, ¿todavía me queda tiempo? Ok. Bueno, ya voy a terminar para no aburrirlos demasiado. Pero bueno, yo sé que la parte técnica es un poco latosona, pero es importante darle un repaso. Por supuesto que, como les comentaba, el uso de la cal en la construcción también tiene que ver con aspectos decorativos y que van tan lejanos como la época prehispánica, como les señalaba. No, pero bueno, una parte que es clásica, que se utiliza, es justamente la pintura a la cal. Aquí, por ejemplo, una cosa que quise señalar en esta, un poco más que darles alguna receta y eso, es importante que se tenga el cuidado de dónde se está trabajando, porque, por ejemplo, Calidre está con la idea de promover mucho sus productos, lo cual a mí me parece muy bien, pero, por ejemplo, recomienda el utilizar un sellador vinílico, ¿no? Que, bueno, a lo mejor para una obra nueva y esto podría funcionar, y que creo que puede ser más amable que una pintura vinílica, pero no lo recomendaría, por ejemplo, para el caso de un edificio que se vaya a intervenir. Pero lo comento porque van a encontrar justamente esas diferentes posibilidades, ¿no? Inclusive creo que Comex, y Antonio, aquí me podrías ayudar, había estado desarrollando ya una pintura hidrofugante y todo
para que se manejara, quería casi que le especificáramos para monumentos históricos. No sé qué ha pasado con eso. Y bueno, el procedimiento clásico es básicamente la idea de usar cal, agua, baba de nopal, la sal, que es importante un poco. El problema cuando no se hace bien la cal, la pintura de cal, es que se viene muy fácilmente. También he visto alguna vez que se le pone alumbre, no sé si sea el caso también, pero insisto, la variación puede ser importante. En todo caso, cuando hablamos de restauración, habría que pensar más en los materiales, digamos, naturales y fabricarlo a partir de eso. Y aunque el sellador se puede recomendar, y lo van a recomendar para restauración, yo diría que lo dejemos para obra nueva y eso, ¿no? I was saying, perdón. Tantito. Nada más, algo que decías ahorita del agua de la cal. El agua de la cal es toda la grasa que sale de la cal de la que apagamos, es muy buena para volverlo a utilizar. Es decir, para el adobe lo vuelves a incorporar lo que se está deshaciendo, vuelve a tener una consistencia buena. Es decir, dices que no el agua de cal que fabricamos, sino la que queda. Sí, okay, la crema. Ajá. Sí. La puedes utilizar como sellador para la pintura. Es decir, todo eso lo utilizamos nosotros. ¿Por qué? This pintura de cal, this is what in Ed Herrera's specification in Tucson, he called it government whitewash. That exact receta. ¿Y por qué se agrega la sal? La sal se supone que ayuda a... ¿Qué? Ayuda a que no, además de la baba de nopal, ayuda, hasta donde tengo entendido, a que no se venga, le da mejor consistencia, ¿no? Porque las sales pueden causar otros problemas. Sí. Sí, por eso se usa alumbre en vez de cal, que es una sal. Alumbre, rock alum. Aunque esa receta de la sal, yo insisto, es una receta tradicional. Sí. Pero es la sal, no la fina, es la sal de mar que le llaman. ¿No? Pero, no. Entonces, I was saying that also the paint made with lime, we can find many, let's call it recipes in the market and in the practice. Basically, for example, Calidra is a factory that is trying to promote the use of lime, which is I think is something very good. But also, for example, to elaborate some painting with paint with lime, they recommend to use vinylical sealant. It's acetato de polivinilo. Acetate. So maybe for something that's going to be new and you want to have the lime texture, it could be. But for restoration conservation projects, I would go more with the traditional use of Cactus mucilagus, sometimes alum that you were talking about. The salt is that big grain salt, and of course with quicklime that has been slacked. Toño was telling that also when, for example, when you take out the water that's protecting sometimes the lime, because you need a more denser lime to make a mortar, don't throw away that water because it's still a good water that you can use to fabricate paint or maybe to consolidate adobe walls, etc. ¿La que sigue? And well, this is, of course, in Mexico, the tradition of the use of color is very important. And the texture that you get from a lime paint is much different from a commercial paint. Even though there's a big, important commercial paint industrial called Comex, probably some of you have known. They've been trying to fabricate industrialized paint so they can sell it to us that can be specified for historical monuments, but they haven't been able to do so, but they have done it for some special
projects. Antonio was telling us that still it's too expensive. It's much cheaper to fabricate our own paint. So, of course, Comex wants to monopolize the market. It does monopolize the market in the normal paint. So they're going after the lime also. La que sigue? No, la que sigue? No. Well, the picture in the wall is a bit coarse. Don't give the true color. But if you want to have a copy of the PowerPoint, you can see it's in Spanish, but you can see better the color. El color no está muy bueno, pero si después quieren una copia de la presentación, pueden ver los colores mucho más parecidos a las texturas que nos dan. A veces inclusive pueden tener ciertas transparencias. A mí me gusta mucho compararla un poco con la acuarela, ¿no? The textures and the colors and the quantity of coats you put gives you different possibilities. I like to kind of compare it with a watercoloring. Sometimes you can obtain, you know, with that transparency that you can have. The photograph is not all that good, but believe me that it's kind of transparent, so you can look for different aesthetic effects. La que sigue. Of course, Anabi is going to talk about the possibility of also using it as a waterproofing system. No? La que sigue. And also, we're using it a lot to make better floors. If you mix normal soil where you're working with lime, you can prepare a better surface. Also, at an urban scale, it's been used instead of the cement. That gives you a much more rigid surface. La que sigue. Perdón. Se ha estado también usando mucho para el mejoramiento de suelos, para la compactación, inclusive para hacer calles y todo esto. La ventaja es que da una mejor, digamos, una buena compactación, pero no es tan rígido como el cemento. La que sigue. Y bueno, se ha estado promoviendo mucho. La gente antes utilizaba mucho los pisos de cemento. Y se han estado sustituyendo mucho porque la tierra es sinónimo de pobreza, de que no está bien. Y sin embargo, a veces resulta que los pisos de tierra son a veces mucho mejores que los pisos de cemento. Bueno, ya Jim nos hablaba de todos los efectos negativos que tiene esto. Entonces, bueno, también esta cuestión, cuando hablamos de conservación del patrimonio, no solo es la cuestión de la especificación técnica y de cómo se hacen las cosas, sino también esta posibilidad de perpetuar la tradición. I was saying that another thing that's quite important in conservation activities is that not only do we have to have, let's say, the technical expertise and specifications, it's also kind of to try to perpetuate a tradition, you know? People sometimes in Mexico, it's very, especially outside the big cities, the dirt floors were a tradition, and they've been changing them for cement floors. And someone that has been promoting this very much is Fernando Guerrero. To get back this tradition, Jim had already told us about what the problems cement floors can give us in adobe. But not only in adobe, even in wooden architecture. And so the idea to use lime as a possibility, la que sigue, to substitute the floors and to make this live tradition, which is quite sick, try to expand it again between the people and to let them know, I insist that it's a modern material, wood or marble or not only glass and aluminum, all the materials are modern. It depends on how we use them. Entonces los materiales, insisto mucho en que la concepción de los materiales hay que tener una concepción moderna del uso de la cal. Por supuesto que se quiere es progreso, pero también mejorar los suelos, que se mantengan estos suelos de tierra, o inclusive si hay la necesidad de utilizar más bien morteros de
de cemento que dan acabados muy agradables. Este es el mortero y este es, si se ven, ya lo están poniendo con color integral en el enlucido final. This is an example also if when they don't want the dirt floors or the possibility of using lime mortars and the lime finishing that gives us this kind of polished surface that has the color integrated. This floor, for example, was made with cement, but with this same idea of the mineral color that is put in, and then they give it the texture. Maybe we can do some of these things with lime also. La que sigue. Bueno, the photo is not too good. This was supposed to show the color. La que sigue, but if you see the picture later on, you'll... And, well, a bit to close then, and to pinpoint some last things. Again, it's cement is not obviously a problem. It's when you use it, where you use it, and in cultural heritage, and well, many of the instructors that have been talking about the idea that lime mortars were used or adobe was used. So we have to kind of listen to the buildings and not only listen to them, but it's not really hard to listen to them because these buildings are shouting out and they're saying, we've got problems. And well, much of the problems that had already been pointed out, la que sigue. Entonces, perdón. Un poco la cuestión de el cemento no es el problema es dónde lo usamos y cómo lo usamos, ¿no? Para obra nueva y en fin, puede ser un material también extraordinario, al grado que de hecho lo estamos tratando de conservar hoy en día, ¿no? El cemento del movimiento moderno. Pero bueno, hay que hacerle caso a los edificios. Aquí el edificio no nos está diciendo, nos está gritando que tiene broncas, ¿no? Y entonces hay que tratar de hacerle caso. La que sigue. I was pointing out that cement also is a material that is also has become already a heritage conservation problem with the modern movement. So it's not the materials, it's where they're used, when they're used. But I believe that materials in general are quite noble. It depends on how we use them. Entonces, bueno, los materiales son en general bastante nobles. La que sigue, si quieres. And the photos again are not too good. Cuando no los usamos adecuadamente, las fotos no son muy buenas, pero provocan todos estos problemas, estas patologías de las que ya habíamos hablado. La que sigue. La que sigue. Bueno, terminando entonces con esta foto, es una foto que sacamos recientemente de una casa en Ciudad Victoria, otra vez la tela de gallinero, aquí se alcanza a ver. Es una casa que se restauró hace, si mal no recuerdo, 11 años. Es la casa de Escandón, que fue el colonizador de toda esta región. No sé si has oído hablar de él, Toño o Júpiter. Intervinieron en esta casa hace 11 años y todos los aplanados con tela de gallinero están totalmente botados. La foto es mejor, pero créanme, esto está oxidado y es un poco lo que decíamos, se oxida, revienta y bueno, no hay compatibilidad entre materiales. This is a house that was restored, that we went to make a small recommendation on it. It's a house from Escandón, who was the colonizer of the Tampico region in Mexico. And this is a house that was restored 11 years ago. And the state of the mortars are this. They put the chicken wire in. It's rusted. It has a tremendous problem with water by capillarity that at first I couldn't believe it myself. It's on the second floor. It's gone that high. And well, Fernando and I went together, and I just couldn't believe it had made it to the second floor. I was positive it was coming from somewhere upstairs, ¿no? Pero no. Le comentaba que este edificio fuimos Fernando Guerrero y yo no me podía creer que la humedad ya estaba en el segundo piso. Yo le insistía que era un problema de arriba, porque tenía problemas también con las bajadas de agua pluvial, pero resulta
que no, parece ser que sí es un problema de capilaridad porque es puro cemento y está saliendo ya en el segundo piso. Estamos hablando casi de 4 metros. La que sigue. Lo que pasa, a nosotros nos ha tocado que le van poniendo cemento y va subiendo la humedad y parece que no. Primero ponemos un rodapié de cemento y al ratito empiezan a salir las sales y al ratito lo volvemos a tapar y puede llegar a 6 metros, lo puedes tener. Y dice segundo piso y la humedad no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? Y luego todo viene por abajo, ¿verdad? Sí. El colapso. Antonio made a comment that he's seen also this problem that putting the cement on the walls, the salt comes out on a higher level and the people put more cement. And he's seen buildings with 6-meter high humidity from the ground, ¿no? Y bueno, terminar entonces con esta idea. Otra vez aquí no está, pero bueno, está el mortero, están los aplanados, está la pintura, está la decoración. Finalmente la visión que tenemos que tener del patrimonio es una visión orgánica. Los edificios son, digamos, organismos en sí mismos y tienen que estar completos. A veces hay que ponerles muletas. A mí me gusta mucho esa referencia a Ruskin que dice que las muletas, aunque él decía cualquier muleta, no cualquier muleta. Hay que ayudarles a que los edificios vivan bien hoy en día. Y para eso hay que entender que son organismos que requieren a veces que se conserven, que se restauren, que se les complementen las cosas que han perdido. Y en especial la cuestión del adobe y las materias tradicionales, cuando no están en sus sistemas constructivos completos, se deterioran muy fácilmente, ¿no? Porque son, insisto, entidades integrales, ¿no? As a final remark, I would say that architecture, especially historical architecture, we have to have an integral view. They're really organisms. And sometimes we have to, I like this reference to Ruskin said that we should preserve them with una muleta, something that you use when you break your leg. Okay, you could put a crutch. I say not any crutch, but the idea that these living organisms must be complete again. That's why we make the preservation. That's why we restore them. And if we do it carefully and we do it with cariño, this can help them live more. But the basic idea is to look at them as an integral organism, an integral process. The constructive systems, especially in traditional architecture, when one part is lost, the deterioration process is much more, is accelerated in a very important way. So, well, I would finish with it. Terminaría con esto. Si hay comentarios. Dos comentarios. El primero, la diferencia entre usar el cero fino o grano de mármol. No siempre se usa, se pueden usar otras arenas, que inclusive en México tenemos la arena de tesón, que tiene mayor capacidad de amarre. No sé si bien. First comment, that not necessarily we have to use marble dust. You can use a sand with much finer proportions. Also in Mexico, there's the rock that we call Tezontle, which is a volcanic rock that used in fine mixtures gives you a much more better cohesion, okay, bond. Okay. Y la diferencia, por ejemplo, en el fresco prehispánico y el fresco italiano es el uso del grano de mármol. En el fresco prehispánico no se usa el grano de mármol, o sea, no existe el grano de mármol en el fresco prehispánico. Es el fresco italiano el que usa el grano de mármol. La otra es, en cuanto a las pinturas, entre más corriente sea la pintura, más cal tiene. Es mejor la pintura corriente, más barata, que la pintura acá, porque la diferencia son los adhesivos, que sobre todo son de origen alemán, muchos son muy buenos adhesivos, pero eso... Aunque también había, digamos,
piedra metamórfica en México. No son los mismos tipos de mármoles, Hasta cuarzos, ¿no? Hasta cuarzo para los artesanos de cal. pero había, digamos, esta... o sea, well, two things that I think I agree with Carlos is that he was saying that much of the marble dust is more Italian tradition. In Mexico, we used to use other kind of rocks. I was telling him that that is true, even though we do have metamorphical rocks that can be similar. But of course, they used usaban los materiales de aquí. They used the materials that we had. The pre-Hispanic frescoes are different because of this reason. They're not the kind of marble they use in Italy, but the materials we used in Mexico. Yeah, and also that the commercial paint, that the lime paint is much more, is not as expensive because the sealants or the additives that you need for a good bond in the paint market are especially German, and they're usually quite expensive. You know? Jim. The Italian frescoes can be on 6, even 7 layers. The fresco's on the 7th layer of lime. So they build it up less and less sand. Have you ever seen quicklime that's not white? That's a good question. I haven't. I don't know if somebody else. Si alguien ha visto cal que no sea blanca, cal viva que no sea blanca. Se supone que la de concha de oceano es un poquito más gris, pero ya no sé. Abby was saying that the one that comes from Seychelles is a bit more gray, but y también estaba diciendo que en el caso de los frescos italianos puede haber hasta 7 capas en la 7ª capa estar aplicado ya pura cal sin arena. In Puerto Rico, they have a lime crew at the stone forts in Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. They have a 7-member lime crew, and the slaking of the lime there, it was not white. It was more and it could be the shell situation, and that just surprised me. I've never seen anything but white. Yes, it has to do with, even though the rocks are much similar, they have different natural process, and surely we could find different colors. It's a shame we didn't ask our Afghanistan friends about that, but maybe they would have had another kind of, or small difference. Comentaba que efectivamente en Puerto Rico era como un poquito más de diferente color, grisáceo, que posiblemente tenga que ver con esta cuestión de la... And Abby says that the one that comes from coral is more pinkish, no? Nada más, yo creo que una cosa importante de la cal que no se dijo es cuánto tiempo la dejan apagar. Porque para nosotros, si es con soques, con piedras, dilatamos entre que la vas tamizando, la vas haciendo más chiquita, hasta 30, 40 días. Y en cambio nos llega ahorita una cal que está pulverizada, que se utiliza para la minería, para el azúcar, para las azucareras, que esa cal, como viene pulverizada y muy pura y viva, la podemos apagar en 10, 15 días. Y sí es importante porque no la vamos a apagar en 2 días y la vamos a utilizar porque adiós aplanados, adiós todos. Discusión en relación a eso, Toño. Hay quienes dicen que lo ideal es dejarla 1 año o 2, pero ya algo comentaba Pat el otro día que esto no está totalmente dicho. No es una regla. Toño was pointing out that the time for slacking, we hadn't mentioned it, that's true, that it's very important, and usually when it's quicklime you have to leave it at least about 2 or 3 months, but when it's a lime that comes, let's say in powder and it's industrialized, it can be much less. I was making the comment that it's not necessarily, there's been a lot of discussion. Some people say that quicklime has to set 1, 2, 3 years, and other people say it's not necessary.
I guess we still have to keep on learning and looking, or looking and learning.